Formalmente damos inicio a la jornada del martes 16 de noviembre del 2021. Titulamos Terminología básica para diseño de experimentos. Sí, listo. Ya, muchísimas gracias. Pues, teniendo ya de base lo que hemos valorado para regresión y correlación, el enganche con estos términos, pues va a ser muy manejable en el tratado, en la aplicación de lo mismo. Definamos qué es diseño de experimentos, definiciones clásicas que han permanecido a través del tiempo. ¿Qué es en sí un experimento? No lo miren como algo así tan científico, como algo tan profundo, como algo tan de que haya que estructurar muchos elementos. Un experimento, mira, desde la definición más corta que ya logran tener, elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias. Esta es la definición más corta que logramos tener. Elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias. Eso es exactamente lo que estábamos planteando con regresión y correlación. El modificar, el maniobrar el factor X o la variable X y ver qué le ocurre a Y. Así de sencillo. Otras clásicas, las de Sampier, que considera el padre de la investigación, de la metodología de la investigación, que es utilizado a nivel mundial como el libro de seminarios de investigación, el cual habla de metodología de la investigación. Él nos propone desde el 2006 situación en la que se manipulan, término manipular, pues, maniobran más bien, intencionalmente. ¿Quiénes son los intencionalmente? Pues ustedes como investigadoras o investigadores, ustedes quieren maniobrar o observar comportamientos de una variable respuesta a partir de modificar la variable control. Una o más variables independientes. Nos acercamos en clases a una variable independiente de la consulta que van a hacer regresión múltiple, pues ahí van a involucrarle más de una independiente. Las que se consideran supuestas causas o antecedentes, los causales, la fuente, la raíz de los resultados que se pueden generar. ¿Para qué? Para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes. Los supuestos efectos o consecuentes o consecuencias dentro de una situación de control para el investigador. La situación de control es que puede tener usted aislamiento o bloqueo de un factor para que no intervenga y no genere interacción con los que está maniobrando. Eso lo vamos a mirar en uno de los diseños de los factores, desde entrar a establecer la emisión. Es exactamente, llegan en sus acuerdos, uno por un camino más corto, otro por el más. Entonces, sencillamente es ver, incidir en un estímulo, llamémoslo así. Si yo le dijera, bueno, oiga, vamos a hacer un cuisecito de la clase pasada, pues que no hay reacción, ¿cierto? No, pero les dijo que iba a avisarlos, que iba a tocar. Entonces hay una reacción en función de lo que ocurre. Debajo ese escenario que está fundamentalmente narrado con la parte de regresión y correlación. Bueno, ¿por qué es necesario la planificación de los experimentos? Si no se hiciera planificación o si no se experimentara, pues podríamos ponernos a llegar a conclusiones que son erróneas, distantes de la realidad. Resulta riesgoso analizar datos que no hayan sido obtenidos mediante experimentos planificados en forma apropiada. Esto nos estaría diciendo, no tendríamos validez o sus conclusiones estarían muy alejadas, distantes de sus realidades. O presentaría menor precisión y mayor distanciamiento. Habría sesgos, propiciarían alejamiento frente a lo que se da en su curso pasado, el parámetro y el estimador. Realmente un estimador es a partir de muestras. Y lo que quiere usted evaluar es acercarse a la parámetro población. Entonces, siempre cuando hagamos un experimento es indagar sobre lo que podría estarle ocurriendo al parámetro a la población.
con ese escenario de experimentación. Se pueden tener situaciones como las siguientes: inconsistencia de los datos, valores que no han sido tomados dentro de una misma situación, o se pueden generar distanciamiento frente a esa consistencia, rangos de valores variables limitados, concentrarnos en algún punto focal o específico, y variables con correlaciones significativas. Ya tenemos concepto de la correlación. Entonces pueden existir, cuando hay variables con correlaciones significativas, el concepto de la correlación es alta asociación. Si nosotros no detectamos eso, no tenemos en cuenta un experimento, que pueden aparecer los efectos de interacción, donde el maniobrar una variable o un factor en función de ciertos niveles puede tener altos efectos, altos impactos, altas modificaciones sobre las variables respuesta. Entonces, implicarían correlaciones que tendrían que tenerse en cuenta para ese escenario. El DOE también lo encuentran así, diseño de experimentos DOE. Tiene una amplia aplicación en muchas disciplinas. Generalmente, el decir muchas disciplinas es el tener datos para procesar y aplicar estadística. Uno puede echarle mano a los datos históricos, coger información que está causada, que está generada, que puede estar ya presente. Cuando no se tiene esa información, entonces se hace trabajo de campo, generar información de tipo primario, ir a tomar datos, hacer encuestas, ir a observar, ir a medir, ir a determinar esa información. Y cuando ni la histórica ni la de ir a tomar datos es posible, entonces entra un diseño de experimento, hay que hacer simulación. Si queremos hacer un nuevo método de cirugía corazón abierto, un ejemplo, ¿quién se quiere arriesgar o quién se quiere exponer para hacer? Pues habrá que simular. Ustedes ya pueden conocer en diferentes hospitales de avanzada, tienen simuladores, muñecos que reflejan todos esos escenarios para hacer esa evaluación. En ambientes específicos controlados se puede también entrar a hacer ese manejo. Entonces, un experimento es acercarse a tener información que sea lo más próxima a esa realidad y ver qué podría dar para la condición. Muchos preguntaron, profe, ¿lo que nos están haciendo con las vacunas será un experimento? Al final del curso se van a dar cuenta si sí o si no, en función de lo que podrían darse algunas. Por ahí en el segundo diseño ya lo pueden trabajar en función de si están haciendo el proceso controlado, si están teniendo las etapas de lo que puede darse una experimentación, o se quiere tener alguna información. Sencillamente, ya han logrado las primeras vacunas, podrían estar dadas en una fase experimental todavía. Ahora validez. Son ambientes en los cuales puede entrar a determinar esa condición. Entonces, la experimentación hace parte del proceso científico. Cuando les hablan de proceso científico, es el método científico: observar, preguntar, hipotetizar, formular un diseño. Y es una de las formas de averiguar cómo un sistema o proceso trabaja. Formulan hipótesis y luego se verifica. Cuando planteamos el diagrama de dispersión, allá usted veía si puede haber una relación o una correlación. Ahí está lanzando una hipótesis. Que se avanza y se determinan los coeficientes, al final sí puede ser consistente o significativos. Esta verificación requiere que usted colecte información, datos, el diseño experimento, esencialmente el patrón de las observaciones a ser recolectadas. Es el que le indica cuáles y cómo tomarlas. En sí, sigan trabajando el pensamiento estadístico de muestreo. Esto te dice, mire, mi población estudio es este, mi variable a observar es cualitativa o cuantitativa, los niveles de variables son de esta naturaleza, manejo unos niveles de riesgo tipo 1, niveles de riesgo tipo 2, la confiabilidad, los márgenes de error, la precisión. Entonces entra a indicarle cuántos hay que tomar, cómo hay que tomarlos, en función de asegurarle unos resultados consistentes con lo que espera para valorar. O sea, cómo tomarlas y cuáles serían las que hay que tomar. Las razones por los experimentos, entonces, identifique las principales causas de variación en la respuesta. Si su trabajo, su investigación los lleva a profundizarse en niveles de investigación de explicación, pueden tener niveles de exploración, pueden tener niveles de descripción, de explicación, de articulación o de correlación. Entonces, el diseño de experimentos es uno que los lleva hasta esos niveles de profundización.
el de explicar el por qué se presentan determinadas situaciones en variables respuestas. ¿Cuáles son esas causas de variación en esa respuesta? Les va a colaborar o les va a permitir encontrar las condiciones que permitan alcanzar un valor ideal en la respuesta. Con esos métodos de optimización, programación lineal, están haciendo ustedes experimentos. Observamos, articulamos, integramos recursos y vemos cómo maximizamos o cómo minimizamos. Entonces, comparar las respuestas a diferentes niveles de factores controlados por el investigador. Es el tener esas respuestas, esas salidas y estos diferentes niveles, y usted puede tener control, escoger aquellas variables que llamamos controles independientes y modificarlas y ver qué le puede ocurrir hasta que logre minimizar u optimizar esa respuesta. En muchos procesos de producción, el querer tener un nivel de llenado de una bebida carbonatada, la presencia del gas carbónico hace que se presenten distorsiones o falsos positivos, llamémoslo así, no, ya se llenando, pero es pura espuma. Entonces hay que graduar factores de tal manera en qué niveles puede quedar la velocidad de línea del sellado, el volumen, el tipo, la temperatura, la presión. Es cómo se gradúan de esos componentes para que al final logre la respuesta óptima. Generalmente se pueden diseñar a dónde quieren llegar y tienes que ir graduando factores en función de los resultados esperados. Y uno de los importantes es construir modelos que les permitan obtener predicciones de la respuesta. O sea, representar el comportamiento de esa variable, puede ser de estas variables, cómo están relacionadas, para que queden reflejadas en un modelo matemático, en una estructura. Y ver que cuando tome una decisión, usted diga, mire, si afecta este factor, el efecto esperado por la acción que se podría tener, tendría dicha situación. Permiten obtener predicciones. Desde aquí, identificar causas, establecer condiciones, cómo se deben articular esas condiciones para que se logre maximizar o minimizar una respuesta, y en la vez que se van revisando diferentes niveles para que queden estructurados en un modelo de dicho comportamiento. Otros propósitos, con un doble propósito se pueden investigar. Determinar y cuantificar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Eso ya lo trabajamos en regresión. Establecer un escenario en el cual las variables independientes producen el valor o conjunto de valores óptimos de la variable dependiente. Ya implícitamente lo valorado para avanzarlo. Quiero caer en la terminología. Aquí llegamos. Definamos. Estamos hablando de diseño de experimentos, pues hablemos que es un diseño. El diseño es la disposición de los pasos. Son unos protocolos, unas actividades, unas situaciones que hay que seguir de tal manera que le asegure al final el resultado. A seguir en una investigación. Eso los conduce a investigación. Ejerciendo así el control de la misma. Cuando usted tiene estructurado las actividades, los pasos, los protocolos, sabe que el cumplimiento de ello le va a llevar a esa condición que es necesaria y suficiente para ese objetivo. ¿Para qué? Para obtener resultados confiables y su relación con interrogantes surgida de las hipótesis. Entonces, hablemos de pasos a seguir en toda investigación. ¿Para qué? Para que tengas el control con el objetivo de obtener resultados confiables y su relación con interrogantes surgidas de las hipótesis. Un interrogante surgido de hipótesis, lo que les mencionaba, un malestar en salud, una caída de presión, un mareo. Entonces, la hipótesis podría ser cuáles pueden ser los causales. No desayunamos, o que nos modificó nuestro nivel de glucosa, o tuvimos un problema de colesterol, por ejemplo, presión sanguínea. Ahí está. ¿Cómo verificamos eso? Hay que hacer unos exámenes. Esos exámenes son el experimento. Pero para hacer los exámenes se requiere cumplir unos pasos. Si es que de glicemia hay que tomarlo en ayuno, hay unos pasos a seguir. Viene en ayunas, que sí, pues ahí va cumpliendo esas etapas. ¿Para qué?
para que se haga control que efectivamente, al decir que cumple con esa condición de que estamos en ayunas, podemos tener unos resultados confiables, que no estén dispersos. Que cenaste anoche, dice que no consumamos nada con esos niveles altos de azúcar 12 horas antes. Es un cuadro de lípidos, de colesterol. Yo cuando esto ustedes no tienen nada de eso, ya no habla de esto porque ya lo tienen. Si tiene altos niveles de colesterol, dice la noche anterior no consuma nada que tenga niveles altos de grasa, porque pierde el control del resultado al final, puede generarle lo que llama el falso positivo, porque aparece un resultado disparado, pero a consecuencia de un factor que usted interpuso del protocolo. Dirá, mire, la noche anterior, las cosas, los alimentos. En una cirugía, pues, ¿no? Tienen que mirar cómo están los niveles de presión de sangre, de todos hacerle los exámenes para ver si está óptimo, para que los resultados sean confiables. Y puedan al final concluir sobre las posibles hipótesis de validarlas o rechazarlas. Ese es el diseño. Cuando hablan de diseño de investigación de mercados, el diseño muestral. ¿A quién les va a observar? ¿Dónde están? ¿Cómo son? ¿Cuántos son? ¿Qué les va a observar? ¿Qué les va a medir? ¿Qué niveles de confianza les va a dar? Pero muy tarde, todavía no estoy hablando de diseño todavía. Diseño muestral para una investigación de mercados. Entonces, establecer características de variables, población finita, población infinita, todo eso tiene en las obras civiles. Un diseño está dado como ese plano, esa estructura, camino, un prototipo. Se hace un plano, se hace una estructura de diferencia. Cuando están en su curso de producción, hace costumbre que hagan el estudio para fabricar un producto. Pues hay que hacer el diseño, pero yo me gustaría qué forma tiene, qué características tiene. Entonces, es hacer como un bosquejo de poder ver cómo va a quedar, qué características van a quedar. Luego le agregan los materiales, de qué materiales van a tener. Pues eso está dado en diseñar. Uno lo pensaría aquí, es esa fase de planeación. El experimento, listo, ya está todo planeado, que eche a andar lo que diseñó. Ese es el experimento. Entonces, el experimento es ensayo u observación. Echó a andar lo que había diseñado. Experimentó ya prácticamente. Hecha para afirmar o negar algo dudoso. Y que se lleva a cabo bajo condiciones determinadas por ustedes, por el instrumento. Pueden ser absolutos o comparativos. Cuando mencionaron por allá en su curso 1 lo que era teoría de probabilidades, hablaba primero del conjunto universal. Hablar del experimento primero. Hablar de un experimento, pues son esas etapas conducentes a un resultado para atender algún objetivo. Es posible conocer todos los resultados, pero no tenemos certeza plena cuál va a ocurrir. Lanzas un dado, es un experimento. Entonces, al efectuar, se establecería esa condición, al efectuar el experimento es la prueba o el ensayo, es la toma de datos. Que se diseñó una situación en la fábrica, entonces el experimento es que eche a andar. Que diseñó una investigación de mercados, el experimento es empiece a tomar los datos, empiece a observar, empiece a medir. Es directamente caer en la medición por la observación. Pueden ser absolutos o comparativos, por ejemplo, el absoluto, el de lado, ¿no? Que yo quiero experimentar y quiero un experimento para ver qué sale más al lanzar 50 veces un dado. ¿Saldrán más pares o saldrán más impares? ¿Qué harían ustedes? Pregunta de investigación. La hipótesis dirías, no, por eventos improbables, la probabilidad es 50-50. Esa es la hipótesis. Corramos el experimento. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos este dado, lo vamos a lanzar 50 veces. Cuando digo 50 veces, porque ya diseñaste que sean 50, es un tamaño nuestro. Lo empiezas a correr, se lanzan los 50 veces y se van registrando los resultados. Teoría dice que deben caer 25 caras, esto 25 pares, 25, porque por probabilidades son eventos improbables. No sé, me dieron 20 pares y 30 impares. Empieza usted a hacer una cotejación frente a lo que esperaba, frente a lo que encontraba. ¿Por qué no se cumple eso? Entonces hay que seguir indagando. Hay teorías, por ejemplo, el teorema del límite de centavo, la ley de los grandes números. No es que el número de ensayos debe tener una determinada cantidad. Láncelo 500 veces. A ver qué ocurre. Dice el profe, en la medida que vamos haciendo más experimentos, más ensayos, se van encontrando las probabilidades. Tienden a homogenizarse los resultados esperados y se va cumpliendo.
Entonces, se pueden establecer ciertas condiciones. Este es absoluto. Absoluto. Estoy trabajando con el dado. Un comparativo. Diría, mire, me interesaría comparar el resultado de un dado en su valoración de par y par con el de una moneda cara a sello. Si lanzamos 100 veces un dado y lanzamos 100 veces una moneda, y compare los resultados. ¿Qué quiere comparar? ¿Par con cara o el impar con cara? Usted lo dice. ¿Qué es más probable? ¿Qué puede aparecer más? ¿Más caras o más números pares al lanzar n veces similares que se te dice? Compararlos con diferentes escenarios. Este comparativo también está cuando tienes alternativa 1 y alternativa 2. Cuando vayan a sus prácticas con las empresas, van a llegar y van a encontrar un escenario de cómo están haciendo las cosas. Es un escenario 1. Que usted diseña procesos de mejoramiento para minimizar o para optimizar recursos o para disminuir tiempos. Luego lo comparas lo que están haciendo con lo que usted diseñó y miras a ver si fue efectiva esos resultados. Es un comparativo, tener un contraste. Un ingeniero civil que un pavimento normal, tradicional, y quiere hacer comparativo contra un pavimento que se le agrega plástico de las tapas de las botellas. Lo muele y lo agrega a ver cuál es el efecto que puede tener de ese aglomerado. Lo comparas y hubo cambios significativos. Desde lo que valoraron en el curso pasado, hablaban de intervalos de confianza para la diferencia de dos poblaciones, como eran hipótesis para dos poblaciones. Y al final decía si hay igualdad o hay diferencia significativa. Pasen eso. Entonces, siempre cuando hablemos del experimento, fue que hecho andar ya nos están vacunando. Ese sería el experimento. Por ahí antes de la vacuna, diseñar. Variable respuesta. Es la variable en estudio, aquella cuyos cambios se desean estudiar. Es la variable dependiente. Y aquí ya ustedes son muy inteligentes, muy inteligentes. Dependiente la respuesta, lo hemos dicho. Aquí en el experimento se habla más de respuesta. Muchas veces se quiere mirar el efecto sobre el comportamiento de la variable respuesta. Es la que a usted le interesa observar, medir, a la cual le van a corresponder sus datos. Esa es su variable respuesta. Al estudio, la que usted quiere entrar a valorar. Factor. Es la variable independiente. Ya está explicado eso también. Como les decía, cuando se muevan sobre análisis de regresión y correlación, allá es como trabajar variable dependiente, variable independiente, cuando nos involucramos. En experimentos, lo que llamábamos allá variable independiente, aquí la vas a llamar variable o factor. Y la variable dependiente será la respuesta. Entonces el factor será la independiente, es la variable que usted maniobra como investigador o investigador para estudiar sus efectos, ya les defino efectos, sobre la variable dependiente o variable respuesta. Desde aquí para adelante va a ser muy común hablar factor. Niveles de factor. Esos factores en la parte de la ciencia, de la ingeniería y la administración, al igual que en todo lo que es el análisis de hechos, datos y estadística, tenemos factores que son cualitativos y factores cuantitativos. Factor cualitativo, asócienlo o engánchelo con variable cualitativa. Sus niveles se clasifican por atributos cualitativos. Puede ser el color, la forma, la estructura, el tamaño. Se habla de tamaño, pues queda expresado como cualitativo, grande, mediano, pequeño. En experimentos, un factor cualitativo puede ser el factor máquina, el factor operario, el factor método. Método 1, el factor turno. Ven que el turno no lo mides, algo que se mide y se expresa en unidades, y se establece una categoría. Turno 1, turno 2, turno 3. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Entonces, cuando se habla de factores cualitativos, son aquellos en los cuales usted los describe, cuenta qué es o cómo son y qué características podría tener. Y los puede también cruzar con los factores cuantitativos. Sus niveles son cantidad numérica en una escala. Por ejemplo, la temperatura.
Profe, pero si yo mido la temperatura muy alta, alta, media, baja, muy baja, es cualitativa, ¿correcto? Si le da usted una valoración a esa muy alta y con temperatura muy alta, por encima de 30 grados, alta entre 25 y 30, moderada entre 20 y 25, baja entre 15 y 20 y muy baja menos de 15. Ahí migré lo que era cualitativo, unas categorías, unos atributos, lo migraste a cuantitativo, le diste un valor a esa categoría. Entonces va a ser muy común trabajar en. Hay unos ejercicios de métodos y tiempos en los cuales el operario trabaja mano izquierda, profe, mano izquierda, mano derecha, ¿eso qué factores? No, pues está cualitativo. Hay que decir que es el alto y que es el bajo. El derecho diga que es el alto y el izquierdo, pues diga que el izquierdo es el alto. El experimento permite eso, establecer condiciones para mirar ese escenario. Entonces, el factor cualitativo, atributos, y el cuantitativo lo damos en cantidades. Y se pueden combinar. En un diseño puedes tener unos que van cualitativos y otros que son cuantitativos. Por ejemplo, envasar una bebida puede tener el tipo de envase, puede ser el PET, vidrio, lata. Y el cuantitativo, pues puede ser el volumen, 200 centímetros cúbicos, 280, usted los cruza. Eso es lo que permite el experimento. Ahora estos factores, ¿qué les van a hacer? El profe dijo, por ahí mencionó temperatura, alta, muy alta, moderada, baja, muy baja. Esos se van a llamar niveles de factor. Pero no lo vamos a llamar niveles de factor, sino toma el nombre universal de tratamientos. Aquí está. Niveles de factor es cada una de las categorías, valores o formas específicas del factor. Ya lo hemos mencionado, pero reforcemos. El de la temperatura, el factor temperatura. ¿Cuáles son sus niveles? Muy alta, alta, moderada, baja o muy baja. Esos serían niveles de factor. O, si lo quiero expresar en cuantitativo, temperatura. Ya las altas les decía, mayores de 30, la alta entre 25 y 30, entre 20 y 25, entre 15 y 20 y los menores de 15. Esas escalas, esas valoraciones es lo que se llaman niveles de factor. Ese es un término. No. Entonces, cuando están redactando sus conclusiones, háblenlo en esos términos. ¿No? Las temperaturas de estudio, yo no digo, los niveles de factor observados o analizados o interpretados. El lenguaje técnico que encuentran en los proyectos, en los papers, en los artículos, hacen que tenga esa madurez de utilización de esos aspectos. Nivel de factor. Serían esas diferentes categorías o niveles específicos de factor. Y de ahí aparece lo que se llama tratamiento, que nos va a acompañar todos los diseños. Entonces, cuando le hablen de tratamiento, son esos mismos niveles de factor. Cuando el médico nos da un tratamiento para algo, mire, te vas a tomar este medicamento 3 veces al día, en tal dosis, 20 miligramos. Ese tratamiento. ¿Cómo trata usted al sujeto experimental? ¿Cómo trata usted la variable? ¿Cómo trata usted el material? Cuando decimos tratamiento es cómo lo mide. Entonces, un tratamiento es conjunto de condiciones experimentales que serán impuestas a una unidad experimental. Aquí en terminología, si trabajamos con personas, con seres humanos, nos van a llamar sujetos experimentales. La Organización Mundial de Salud dice los sujetos experimentales, las vacunas, no lo dicen así para que vean como tan despectivos. Pero si es algo diferente a nosotros, seres humanos, unidad experimental, generalmente tienes ustedes con plantitas, con negros, con patrones, todo lo que pudiera ser diferente. Generalmente esta unidad experimental es la mínima parte que se explica o que se incide en la experimentación. Ya la definimos más adelante, ¿no? Ya le está componiendo. Entonces, un tratamiento es lo que se le aplica a la unidad experimental en un diseño elegido. El diseño elegido, pues, dirá que esté asociado en sí a lo que implica. Entonces, volviendo a la parte médica, para niveles de glicemia altos, entonces hay un tratamiento para ese sujeto experimental y tiene que estar asociado de que es el apropiado. O
Se entra a valorar. Se empiece a tomar este medicamento y miramos a ver cómo evoluciona dentro de un mes. O sea, ahí está experimentando. Si vimos un estímulo, dejamos pasar un tiempo, una intervención y después, mira, observación inicial, observación final, eso lo se va a llamar el efecto. Procedimiento u operación cuyo efecto sobre el material experimental se quiere medir y comparar con otros. Comparar con otros viene muy de la mano con lo que mencionábamos. Por ejemplo, tratamiento para adelgazar. Entonces, con dieta. Otro tratamiento puede ser con ejercicio, otro con medicamentos, otro con la parte física, con la parte neural. Hay diferentes, se pueden comparar cuál de ellos es el más efectivo. Esos serían los niveles de tratamiento. Tratamiento para adelgazar. Turnos de trabajo. Factor turno. Niveles del turno de la mañana, la tarde y la noche. Tratamientos, 3 tienen a consignas. Pueden ser cualitativos o cuantitativos. Nuevamente, tienen ahí los pasos de la medición. Entonces, siempre tratamiento es cómo incide, cómo es que se trata o cómo es que se impacta al sujeto o la unidad experimental. Experimentos unifactoriales. ¿A qué hace referencia a los unifactoriales? Es un solo factor. Como ingeniero quiere entrar a comparar si hay diferencias significativas en el rendimiento, en producción de una fábrica cuando tiene 3 turnos. Entonces, el factor turno incide sobre el rendimiento. Esa sería como la pregunta. ¿Cuál es el efecto del factor turno sobre el rendimiento en producción? Entonces, ahí tendrías un solo factor que sería el turno. Ese sería un experimento unifactorial. Porque están contrastando factor turno con variable respuesta que rendimiento. Un tratamiento corresponde a un nivel de factor. Entonces, aquí tenemos 3 turnos, el de la mañana, la tarde y la noche. Ese serían los tratamientos. Coinciden los tratamientos con los niveles de factor. Pero si se enfrentan a tener, en vez de unifactorial, dice, profe, pero es que el rendimiento no depende solamente del turno, depende de la experiencia del operario, depende también de la experiencia o de la máquina que esté trabajando. Ahí ya le cogí 3 factores más. Tenemos turno, máquina y experiencia del trabajador. Entonces, ¿cuáles serían los tratamientos? Pues cuando tengan multifactoriales, más de un factor, un tratamiento corresponde a la combinación de niveles de factores. Rendimiento en producción a partir de factor, lo que produce el turno de la mañana, lo que produce el efecto del turno de la tarde y el efecto que tiene de la noche. Engánchele otro factor, se enganchó la máquina. Máquina 1, máquina 2, máquina 3. 3 máquinas en 3 turnos. Entonces, los tratamientos es combinar el turno 1 con máquina 1, turno 1 con máquina 2, turno 1 con máquina 3, turno 2 con máquina 1, turno 2 con máquina 2, turno 3 con máquina 2. Y el turno 3 con máquina 1, turno 3 con máquina 2 y el turno 3 con máquina 3. Esos serán los tratamientos, son las combinaciones. Eso es lo que vamos a trabajar en el diseño de factores, diseño factoriales. Ya se va a tener esa característica. Bueno, si solamente es un factor, sus tratamientos serán los mismos niveles de ese factor. No tendría así. En experimentos multifactoriales, un tratamiento corresponde a la combinación de niveles de factores. Solo ejemplo para explicar esta teoría. Unidad experimental, ente al cual se le aplica el tratamiento y sobre el cual se mide la variable respuesta. Por ejemplo, medir la resistencia ahí del escritorio donde están cada uno, allá donde está sentado. Están aquí presentes. Mirar la resistencia del escritorio. Voy a mirar la variable respuesta resistencia de esa unidad experimental escritorio. ¿Será que sometemos a ese escritorio a una destrucción total? ¿No? Pues ahí aplicas técnicas de muestreo. Vamos a describir el escritorio para saber cuánto resiste esa manera.
Entonces, impactas en algunos puntos, tomas los datos, y a partir de ello entras a hacer ahora. Esa unidad experimental es a quién se mide, a quién le va a aplicar el tratamiento y sobre el cual van a corresponder los resultados de la variable respuesta. En una prueba de gastritis, le van y le toman un pellizquito por el estómago y lo sacan y le van a capturar el estómago. Entonces, es la mínima parte que puede tener. O sea, ¿quién va a observar? ¿A quién va a medir? Prácticamente aplican lo que es inferencia. El elemento a quien vas a observar, a quien vas a medir, según características para eso. Y sobre todo dice, bueno, estos resultados de quién corresponden, estos exámenes de quién son. Ahí está el sujeto. Cuando se sacan las dos, profe, esas son las notas de qué. No, ese es del taller 2. El taller 2 es la unidad experimental. Las mediciones que tienes estarían dadas en esa condición. El efecto, otro término que también va a acompañarnos siempre, el efecto es el cambio en la respuesta de un tratamiento a otro. Yo me regreso ahí. Voy a explicar efectos aquí. Efectos. Estamos en efectos, estamos en el efecto. Se me falla, pues sí que estoy utilizando el mismo. Efecto. Historia, la E de efecto. Perfecto. Por ejemplo, el caso del examen sanguíneo. ¿Sí? Vamos a definir efecto. Entonces, hay una observación inicial. Observación inicial. Se toma una muestra y se observa el nivel de lo que quieras entrar a valorar. Glicemia o colesterol o lípidos o cuadro hemático que quieras. Hay lo que se llama un pretest. Si van a evaluar, por ejemplo, el nivel de estrés que podamos tener, pues primero se hace una medición actual de qué nivel tenemos. Si van a evaluar, usted hace un proceso de mejoramiento continuo, una línea de producción, usted va y mide cómo lo están haciendo actualmente. Esa es la observación inicial. Y luego, para un medicamento, se hace lo que es una intervención. Un tratamiento, se aplica un medicamento durante un tiempo. Y pasado ese tiempo, se hace una observación final de la variable respuesta. Si mire, te tomaste estos medicamentos, hiciste este plan de dieta, miremos a ver, tomemos otro examen y comparamos con lo que teníamos inicialmente. Ese comparativo de ver, si iniciamos con altos niveles de azúcar en sangre, niveles altos, se aplica lo que es la intervención o el tratamiento en esta zona y podemos tener aquí una disminución, observación final. Que dice que sí tuvo efecto. Entonces, el delta frente a lo final menos a lo inicial indica cuál fue el efecto que puede medir. En el caso del tiempo de producción, 25 minutos para fabricar una pieza. Aplicas todos tus conocimientos y valentía y habilidades en la parte de métodos y tiempos, procesos de mejoramiento continuo, y se logró bajar el tiempo a 20 minutos. Esa diferencia entre esos 20 y esos 25, ese es el efecto. Bueno, ¿cuál fue el efecto de lo que usted vino a hacer? No, pues logramos bajar los tiempos en 5 minutos. Entonces, ese va a ser lo que son. En algunos van a haber efectos que son positivos. Cuando decimos positivo es que la diferencia no da positiva, aumenta la variable. Pues una reacción química, usted aumentó el rendimiento de la reacción química. O puede tener efectos negativos, que pudo tener una variación que no fue efectiva en función de que en vez de disminuir el tiempo aumentar. El efecto es ese impacto, ese resultado. Bueno, ¿y cuál fue el efecto del tratamiento que le dieron para adelgazar? Ahí voy, ha sido lento. Ese es el concepto para que tengan ahí el efecto. Cambio de la respuesta de un tratamiento a otro. Cuando decimos de un tratamiento a otro, es que cuando miró la resistencia del material a una temperatura de 150 grados centígrados y luego la aumentó a 170 grados centígrados, ¿qué le pasó al material en su resistencia? Si estamos horneando un brownie, un pastel, un bizcocho, darle más tiempo al proceso de horneado, ¿cuál es el efecto? Se vuelve más el color, la textura, la exquisitez.
Crohn, llamémoslo así, cuál es el efecto de aumentar o disminuir. Este término siempre nos va a estar acompañando en el programa. Empezaremos a trabajar efectos en la parte que se asocia en los diseños factoriales, con las interacciones, perfecto. Los primeros diseños nos vamos a ocupar de identificar si ese factor tiene un efecto, pues, se hace parte de lo que es la variable respuesta, o si incide de una manera significativa sobre esa condición. El error experimental. El error experimental es una medida de la variación existente entre observaciones sobre las unidades experimentales tratadas en diferente manera. ¿Por qué sacamos diferentes notas en el examen si el examen fue el mismo para todos? Con el mismo tiempo, con las mismas características, con las mismas condiciones. Pues el examen usted lo van a presentar aquí o no. Sí, ya toca hablar de eso. Y hacemos un experimento, los que están allá, están acá. ¿Cuál fue el efecto de presentarlo los que están allá? Ese día, yo llego el día para el examen y no voy a encontrar aquí a nadie. Entonces, hay que nivelar los profes, hay que nivelarlos. Hay que homogenizar el experimento. Porque pueden aparecer errores experimentales. Profe, les dio el mismo tema a todos, el mismo tiempo, las mismas características. ¿Y por qué sacaron notas diferentes? Si unos estaban en vía virtual y otros estaban en vía presencial, y se puede ser causal. Es una hipótesis. Es por qué se presentan en condiciones controladas. Todos aquí en el salón, ¿no? Porque se presentan diferentes resultados. Hay variaciones existentes entre nosotros mismos, entre las observaciones tomadas de forma similar. Que son situaciones inherentes al sujeto experimental. Si estamos fabricando el mismo producto, vamos a tener siempre error por variaciones o por situaciones que pueden ser causadas dentro del experimento. Pues hay que hacer control de esas situaciones para minimizar el error. Y siempre van a estar midiendo ese error experimental. Como digo siempre, todos caminamos para adelante, pero tenemos variaciones en el ritmo, en el vaivén. Todos vamos de para adelante. Son tratadas de la misma manera. Estamos con experimento. Los resultados de un experimento no son afectados solamente por la acción de los tratamientos, sino también por variaciones extrañas. Esas variaciones extrañas ya las logramos articular en la parte del error estándar del estimado, regresión, que son otras fuentes que usted no las está identificando, no las está contemplando, no las está involucrando dentro de su experimento. Hay otros factores. A estos cambios extraños se les denomina frecuentemente error experimental. Se pueden distinguir dos fuentes principales de error experimental. La variabilidad inherente al material experimental al cual se le aplican los tratamientos. Todos estudiantes del mismo curso, con el mismo profe, con el mismo tema. No es que llegaron visitas anoche, entonces mi mascotita se me enfermó anoche por ahí. No, había un fin de semana, entonces una serenata. No sé, estoy inventando. La variabilidad inherente al material. Se cayó internet y no pude mirar el video. Hay situaciones que son muy intrínsecas, son muy inherentes al material experimental, al cual se le aplican los tratamientos. Entonces, algo que parte. La falta de uniformidad en la conducción física del experimento, errores técnicos. Por ejemplo, en una estación de control ambiental se puede estar monitoreando que la velocidad del viento y el clima está así. ¿Están bien? Sí. Toma los datos y en la medida que va avanzando la mañana empieza a oscurecerse y empieza a llover. No puedes combinar los datos de lluvia con la velocidad del viento lluvia, la velocidad del viento sin lluvia. Ya, eso perdería la uniformidad. Ya usted dice,
a partir de tal hora se cambiaron las condiciones, se perdió la homogeneidad, se modificaron determinados factores, no hay homogeneidad en la condición. Entonces, no mezclar, no combinar valores que estén perdiendo esa uniformidad. Errores técnicos también puede ser la descalibración de los equipos, el desgaste de los equipos, todo lo que puede darse en esa fuente de variación. Entonces, todos esos escenarios se mandan a esa componente llamada error experimental. Cuando evocábamos la NOVA, allá quedaba esa fila de error. Siempre va a estar apareciendo en todos los experimentos, lo van a estar midiendo. Y decir, profe, ¿y cuál puede ser el causal de ese error? Pues miremos el escenario. ¿Qué está mirando? Producción, rendimiento. ¿En función de qué? De operario y máquina. Y me aparecen errores, ¿verdad? Las máquinas iguales, los operarios pueden tener diferentes experiencias, puede ser una fuente de error. El turno puede ser otra fuente de error, la hora en que se trabaja. Si nuestro rendimiento puede cambiar en la mañana, en la tarde o en la noche. Algunos nos tomamos un tinto en la mañana y nos despiertan. Nos tomamos en la mañana y nos manda a dormir. A otros nos tomamos el café en la noche y nos despierta y a otros nos manda a dormir. Ya. Y a pesar que puedes tener el mismo producto, nuestras características inherentes hacen que reaccionemos de diferente manera. Hace referencia a eso. Entonces, sobre estos escenarios es que se empaquetan los posibles, los valores del error experimental. Les va a ser muy común que les pregunten, bueno, ¿qué opina del error? ¿Cuáles pueden ser las causas que generan error para este experimento? Pues, acá ustedes lo hacen. Bueno, ¿y cómo harías para minimizar esos efectos de ese error? ¿Cómo los harías para controlar? Entonces, lo que vamos a estar observando, ¿no?, a medida que vayan mirando los diferentes ciclos. Ya vamos a todo. El resumen de lo que hemos hecho, más que resumen, es el diseño clásico experimental. Si queremos saber si un tratamiento es efectivo para algo, debemos tener un punto de comparación. Si queremos saber que la tiamina, al aumentar los niveles de tiamina, hace que podamos repeler el chikungunya o el vector del chikungunya o el dengue. Porque hay estudios que dicen que al consumir mayores niveles de tiamina, el cuerpo empieza a expeler un olor que le hace el vector. Cuando vayan para zonas calientes, zonas torres, aumente su nivel de tiamina. Cuando uno come mucho ajo, empieza a tolerar. ¿Contra quién lo comparamos? Entonces, mire, el diseñito. Diseño experimental clásico. Debe haber un grupo experimental. ¿Quién va a ser el grupo experimental? Aquel grupo al cual usted incide el estímulo, incide el factor o tratamiento específico. A este grupo le damos la tiamina. Me metí por ahí. Le damos tiamina. Ese sería el grupo experimental. Y miramos a ver qué. Y debe haber otro grupo para poder compararlo. El grupo control o testigo. ¿Qué tal que nos den a todos tiamina y miremos a ver si nos pica el chikungunya o el vector? ¿Contra qué lo comparo? Cuando vas a la fábrica, haces tus análisis y presentas tus resultados. Necesitas compararlo con lo que había antes. Ese es un experimento. No podemos decir, mira, aquí está esto y lo que yo hice es lo mejor, sí, pero ¿contra qué lo estás contrastando? O sea, se necesita tener ese entorno. Un experimental, a quien se le aplica el estímulo o el tratamiento, un grupo control o testigo. En las vacunas, ¿cuántos de nosotros somos grupo control o testigo? ¿Cuántos somos sujetos verdaderamente experimentales? ¿Han pensado eso? ¿No? No van a ir ahora inquieto acá que el profe lo está desmontando. Hay que vacunarnos, las vacunas. El grupo control, sí, pero la única forma de saber es que están experimentando, decir, mire, a este sí y a este no. A los mayores de tales años sí, o al azar simple, porque a uno le da reacción y a otro no. Estos son planteamientos, no creo que ninguna. Y vemos si es efectivo. Después que se aplique el grupo experimental, se aplica la variable independiente, o el factor, quisiera tener manipulación de la variable independiente en las mismas condiciones para ambos. Adelante. No es que no le apliquen la vacuna a la gente, sino le hacen creer que le aplicaron algo en una fase de experimentación.
Y luego se van comparando a través del tiempo, el efecto a través de un tiempo. Miremos a ver y compare los resultados a través del tiempo. Entonces, al final, pues, una vez más, este es el diseño gráfico. Pues el factor placebo es hacer creer que nos aplican el tratamiento, pero sí, pues uno queda convencido. ¿No? Muchas veces trabajan con la mente. La mente, esto es dicen respecto a la enfermedad, pueden estar en la mente. Inclusive un tratamiento o hacer ver que es un tratamiento puede. Bueno, entonces el experimental y el grupo control son tratados de la misma manera, pero en uno le aplican el estímulo, que es el tratamiento, y a otro le hacen creer que es el diseño clásico. Y pasado un tiempo se empiezan a observar en el grupo experimental cuántos casos positivos, cuántos negativos, cuántos en el grupo control testigo fueron positivos y cuántos negativos. De ahí para adelante saca usted su sabiduría y conocimiento. Bueno, analice esos datos, mire, tenemos aquí estos resultados. Puedes comparar positivos con positivos. Entonces ahí le puede echar mano hasta aquí todos. Intervalo de confianza para ver la diferencia entre las proporciones de casos positivos de los dos grupos y ver si hay diferencias significativas. Pues ahí decían ustedes, se hace la diferencia entre los dos grupos y si entre los intervalos, entre los límites que está incluido el cero, tienden a ser iguales. Si está incluido el cero, si hay diferencias significativas en uno primación. Por lo puedes trabajar con casos negativos. ¿Cuáles presentaron mayores niveles? Aquí viene en esta parte, ya se la análisis. Pero previo a estos resultados, hubo algo que se me enseñó. No está fácil. No podemos hablar de un experimento si no tenemos contra quién lo comparamos. Siempre van a necesitar tener un contraste comparativo para decir, esto es mejor o esto no es mejor. Hay que tener esos dos entornos. Ahí lo mencionamos en esa comisión para ese caso. Ejercicio. Anoche conté, habían 36, aquí mencionan los 36. Ejercicio. Con este ejercicio vamos a resumir todo lo que hemos manejado para él, lo más puntualito. Ya me hablamos. ¿Qué tal que para es? ¿Qué tal? Digo, ¿qué tal es? No es todavía. ¿Qué tal que para este jueves hagamos un quiz de terminología básica? Y que les diga, te dicen experimentos. Se pone un experimento, se adelanta un experimento que consiste en que en un grupo de 36 estudiantes, según ustedes vean un programa. Ahí estamos, 36. Presentarán en la próxima clase un quiz sobre terminología básica del diseño de experimentos. Va a haber ahí un tratamiento. El tratamiento será un quiz. Para el efecto, este efecto no es el efecto de tratamiento, sino para adelantar lo que es el estudio. Para el efecto, el grupo es dividido en dos grupos de 18 estudiantes. Entonces necesitamos dividir el grupo de 36, todos nosotros, todos ustedes, en dos grupos. Pueden ser, cuando salen los grupos del mismo tamaño, se van a llamar diseño balanceado, que tienen la misma cantidad en cada grupo. Y cuando no se cumple esa condición, porque a través del experimento alguien desiste o alguien se retira o se llama diseño no balanceado. Esto uno puede diseñarlo acá cuando tenemos a los 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, no son 16. Comparar el rendimiento de los que están viniendo presencial con rendimiento de los que están experimentando. Para el efecto civil, el grupo de 36 en dos grupos de 18, indicándose que en uno de los grupos, de los de 18, los estudiantes deben venir desayunados y en el otro deben venir en ayunas. Ya, ¿clarito? Hay un grupo de 18 que tiene que venir en ayunas y el otro tiene que venir desayunado. ¿Está ahí claro? Yo nunca he desayunado. ¿Qué tal que quedes en el grupo de los que tienen que desayunar? Entonces me pasa para el otro. No.
hay un error experimental ahí, ya estoy acomodándolo, entonces no participa del experimento. Profe, si yo quedo en los del desayuno y yo no desayuno, entonces se retira del experimento. Porque uno de los principios fundamentales del experimento es hacer la asignación aleatoria del sujeto experimental al tratamiento. No se pueden ajustar de manera conveniencia. Sí, porque ya estamos induciendo un sesgo o una tendencia en función de esa maniobrabilidad que no sé. Entonces, como hay dos grupos de 18 estudiantes, uno de ellos debe venir desayunado y los otros 18 deben estar en ayuna. Se presenta o se aplica la prueba en las mismas condiciones para los 36 estudiantes. Y el resultado al final de la prueba debe ser un valor comprendido entre 0 y 5. Pero con la condición de que, como decimos, entre 0 y 5, o 0, o 1, o saca 2, o saca 3, o saca 4, o saca 5. Para poder uno asegurarse de que al final, cuando te asigne su nota, es hipotético, o saca 0, o saca 1, o saca 2, ¿cómo diseñarían ustedes una prueba que en un quiz usted pueda sacar 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5? ¿Qué pensarían ahí? ¿Cómo sería el esquema de ese quiz? Esa prueba. Cinco puntos, uno diría, fácil, verdadero, de tal manera que fuera esto o era aquello. Y así dice, no, que efectúa los análisis respectivos y enuncie conclusiones. Llegó hasta un punto, hizo análisis correcto y aquí no queda una continua. Así sería un valor discreto, un valor puntual. No permite puntos intermedios. Entonces serían 5 preguntas de falso y verdadero. O hacer un relacionamiento, una columna con 5 descripciones y en la otra con 5 términos. Colocar en un término tratamiento, factor, variable, experimento, diseño. Y en el otro lado, 5 definiciones y usted tiene que asociarlas. O sea, podría ser asegurar esta nota del experimentado que al final queden estos resultados. ¿Correcto? ¿Hasta ahí es claro? Cuando dice, profe, entra teoría en el quiz, en el examen, sí, pero no entra que se aprende de memoria, sino como un ejercicio eso. ¿Y qué hay que hacer ahí, profe? Vamos a ver la figura. Sí, me quedó bien, ahí está actualizado. Mira, aquí estamos todos los 36 estudiantes, aquí 18 se abren por este camino, y por aquí no desayunan 18. Al final, si sumamos, debe darle los 36. Y se cayó una línea por el camino, como se le cayó anoche, ayer algo caramba. Pero sirvió porque el Santa Fe perdió. Estamos sufriendo. Listo, quiz. Población estudio los 36, se dividen en los grupos. ¿Qué hay que averiguar ahí? Ahí está el diseñito, sencillito, cortito y venenoso como le gusta. Ahí está claro. Pero mira acá, de toda la teoría lo bajamos a un enunciado y ahora lo tiene que ver en un diagrama. Siempre hacer diagramas. El diagrama se puede explicar así una visualización, una presentación. Va mostrando, tiene cara de estrategia. ¿Qué pregunta? Bien, todo esto, pregunta. Escucha respuestas. ¿Tiene más preguntas? Uy, tampoco. Ese es en su quiz, en su parcial hay un punto así. Les doy un caso de un experimento. Tiene que identificar población estudio, sujeto experimental, factor, bueno, ya los trabajos. Factor, niveles de factor, tratamientos, variable de respuesta, unidad de medida de la variable de respuesta, pregunta de investigación, hipótesis, objetivos, grupo control, grupo experimental. Hay unas cosas que usted me ha explicado. Claro, su creatividad, su ingeniería salen a florar acá para reacomodarla. Eso no lo vimos. No estaba en la presentación, pero sí lo dijimos.
error experimental. Aquí faltaría cómo corregiría los errores experimentales. Más que contaría 2, 4, 6, 7, 8. Pueden empezar a resolverlo por cualquiera, no hay un orden, una secuencia, pero técnicamente pueden empezar hablando de quién es la población estudio. Pero regreso acá, identifiquen ahí cuál es su población estudio. Es en la tabla de carbono. Vamos a hablar aquí con el señor Ramón. O sea, no,
Bueno, propongan alguno de esos cual consideran por dónde empiezan. O algunos empiezan por el objetivo. ¿Cuál se le ocurrió primero? Están en desorden, ¿no? Ahí no hay ninguna frecuencia que diga. Claro, identifiquen lo que, cuando se hace la parte de la estadística descriptiva, lo primero que se dice es identificar a quién se va a observar, a quién le va a impactar, a quién le va a medir. Población estudio. ¿Qué asociarían ustedes ahí? Con sus palabras. ¿Cuál será la población estudio? ¿Qué diría? Estudiantes del curso de estadística. Correcto, excelente. Estudiantes del curso de estadística 3, matriculados a segundo semestre del 2021, Universidad Industrial de Santander, con el profe Olmedo el martes y jueves de 6 a 8. Ahí estoy exagerando. Solo hecho que diga su NRT, de eso se trata. Pero uno siempre procura que esa población esté bien delimitada para que cuando den conclusiones digan, no, esto que se encontró solamente es para este grupo focal. No podemos decir que todos los estudiantes se van a comportar de esa misma manera. Hay que decir cuántos son, de qué tamaño es esa población. Es población finita y es 36. Siempre en el experimento, todos los que participen dentro del experimento los vamos a llamar población. Pero eso no es una muestra de los estudiantes, no. El experimento es aquellos que te impactan o que hacen parte de la experimentación. En terminología fundamental será la población que se está observando, ese grupo focal específico. Sujeto experimental. Pues entremos a la población e identifiquemos a quién vamos a observar, a quién vamos, todos nosotros, cada uno de nosotros. Cada estudiante o cada integrante, o cada sujeto experimental que hace parte de la población. Ahí podrías decir el estudiante o estudiantes del grupo tal, mientras que en la población es total de estudiantes del grupo tal. Sujeto experimental es el individuo, la persona, el elemento al cual usted va a observar. Factor. ¿Cuál sería el factor ahí? Correcto, muy bien. El factor es su variable independiente. Sería el desayuno o el alimento, como quieran ver. Que se puede hacer con la hora del almuerzo. Si tienen un parcial a mediodía, ¿de almuerzo o no almuerzo? Digan ustedes. Cada uno se conoce tanto y yo sí almuerzo o no almuerzo. O almuerzo una hora antes, una hora, media hora, o más bien almuerzo. Porque cada uno nos conocemos tanto que a veces dicen, es que me da sueño ya a esa hora, o comemos algo ligero para que no genere unas sensaciones más pesadas. Eso es muy propio, eso es lo que llaman. Entonces el factor sería, no estoy escribiendo acá, están apuntando ya, está borrado. El factor sería el alimento y sería el desayuno. Niveles de factor. Perfecto, muy bien. El nivel de factor va a estar asociado a los dos categorías del desayuno, a los que sí desayunan y a los que no desayunan. Eso también lo pueden asociar o encontrar presencia o ausencia del factor. Hubo desayuno, no hubo desayuno. O puede generalizarlo, alimento con alimento o sin alimento. Niveles del factor. Tratamientos. ¿Cuáles serían los tratamientos? Pues asócienlo cuántos factores tenemos ahí. Sirve que lo único que está evaluando es la presencia o ausencia del desayuno. No hay ningún otro que vamos a considerar. Entonces, los tratamientos coinciden con los mismos niveles del factor. El sí desayuna y el no desayuna. Y lo mando para este lado. Es un unifactorial. Cuéntenme, variable respuesta. ¿Cuál consideran es la variable respuesta?
Variable respuesta, echemos para atrás. A ver si... Variable respuesta. Perfecto, muy bien. Aquí va avanzando usted. Lo primero que identificamos es la población. Después los clasificamos en dos grupos. Sí desayuno, no desayuno, los tratamientos. Están definidos. Luego confluyen a un punto del quiz. Hay una prueba, hay una intervención. Y ese resultado aquí le va a dar una respuesta. El rendimiento o el puntaje, una nota. Tú lo puedes bautizar. La variable respuesta es la nota en un quiz que va a estar oscilando entre 0 y 5 de una manera discreta. 0, 1, 2, 3, 4. Esta sería la variable respuesta. Puedes mencionarlo. La R de rendimiento o la nota pues también permite medir el rendimiento. Unidad de medida de la variable respuesta, creo que lo hice cuando hicimos la nota. Unidad de medida, pues está en una escala de 0 a 5 de manera discreta. Discreta es o sacamos 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Esa es la unidad de medida. Si fuera, por ejemplo, temperatura, entonces dirías en grados centígrados, grados Kelvin. Si fuera una resistencia a un material, entonces que una lámina de acero, kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, sería la unidad de medida. Parece que la unidad de medida en sí va a ser la nota. En esa condición, o sea, si quiere que la variable salga en esa condición de valor discreto, hay que diseñar también una prueba para que al final califiquemos de esa manera. Son cinco preguntas abiertas. ¿Qué opina usted? Con sus palabras diga tal cosa, te saca un ojo calificando. Van a quedar francas, no, pero es que yo quiero decir, no, directo. Ahí está el diseño de la prueba para que todo lo... Pregunta de investigación, hipótesis, objetivo, aquí. Esas tres. Puedes arrancar con. ¿Qué han preguntado ustedes? ¿Ese experimento para qué es? Ya podemos decir que es un experimento. No estamos haciendo nada, no estamos descubriendo la capa de resina para tapar el agujero de la rotura ya del hueco de la capa de ozono que está rota. Ahí estamos investigando. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué es lo que pretenden hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la hipótesis? Otra vez, por favor, que lo escuchamos muy bien. Que si realmente incluye desayunar o no lo que... Correcto, ahí está, integración, el cayó internet. ¿Me escuchan? Los que están conectados vía virtual. Te vi un mensaje. Sí, listo, muchas gracias. Okay. Correcto, la pregunta de investigación. Pero entonces coloque el término efecto. ¿Cómo es que dijiste? Es realmente... Que si realmente incluye no el desayuno en el resultado de la prueba. Está bien, ya está bien. Pero entonces cuélguele ahí, ¿cuál es el efecto? Aproveche el término. ¿Cuál es el efecto del factor desayuno? ¿Cuál es el efecto del factor desayuno sobre el rendimiento? ¿Cuál es el efecto del factor desayuno sobre el rendimiento en una prueba o en un quiz de terminología básica de diseño y experimento? ¿Cuál es el efecto del factor desayuno sobre el rendimiento bueno, en un quiz de terminología básica de diseño y experimentos en un grupo de 36 estudiantes? Que fue bien cercano, casi que exacto lo que entonces utilícelo así. Y uno sugiere, armen primero la pregunta. Pregunten, profe, ¿y eso para qué es? No, pues, ¿para qué puede servir esto? Pues para mirar si hay una asociación, hay una correlación
entre el rendimiento que tenemos nosotros cuando desayunamos o no desayunamos. ¿Será que el factor comida tiene efectos significativos sobre el rendimiento? Esa también la puedes decir. No hay pregunta única. Pero sí está contextualizada con los elementos propios de eso. ¿Cuál es el efecto del factor comida o factor desayuno sobre el rendimiento? Pues una prueba de esa naturaleza. ¿O cuál es el efecto del factor comida sobre el rendimiento académico de un grupo de estudiantes? Esa sería la pregunta de investigación. Apenas tengas la pregunta, láncese a la hipótesis. Una hipótesis en estos escenarios es esa primera respuesta que te brotaría a ti o que plantearía, ¿no? Al redactar tu pregunta de investigación, contéstela. ¿Qué dirías? Correcto. Eso que contestes será tu hipótesis. O sea, según tu sabiduría y conocimiento dirías, no hay efecto. O sí hay efecto. Entonces, cuando se han documentado, cuando tenemos presaberes, uno dice, no, yo leí por ahí que si hay una posesión. Es más, yo lo he vivido, digan ustedes, ¿no? Que una vez que me vine con un examen en ayuno, me tomé un café, ¿no? Otro día, no, una vez que yo me desayuné, a mí me afectó eso porque me generó, dicen los expertos que necesitamos en un examen de esa naturaleza que el oxígeno fluya al cerebro ya para... Y si estamos con el estómago lleno, pues la sangre se nos va ya para que haga el esfuerzo de la digestión. Entonces, como que empieza ahí a hacer demandas de oxigenación, tanto para la digestión, tanto para el proceso cognitivo, afectivo, interrogativo, explicativo. Entonces, hipótesis, podría decir si hay efecto o no hay efecto. No hay efecto significativo del factor desayuno sobre el rendimiento en una prueba de o no habría visto. Entonces, aquí quedaría en manos del investigador, que se sabe el conocimiento para quitar. Y realmente lo vuelve uno muy personal acá. Tienes la pregunta, tienes un planteamiento. Bueno, el objetivo, formula un objetivo para esa investigación, para ese experimento. ¿Qué dirían? El objetivo. Usamos el verde adorado. Van a coger la pregunta de investigación y no la empiece con el verbo. Arránquele a la pregunta de investigación. Coja la pregunta de investigación y engánchele el verbo a esa pregunta. En vez de decir cuál es el efecto, diga determinar el efecto de... ¿Sí es sencillo? Por eso cuando tú tienes una pregunta, tienes en tus manos una investigación. ¿Por qué las plantas son de color verde? Y veo para acá, verde, y había una rojita. Hipótesis. No, porque tienen que una sustancia llamada clorofila. Esto no aprendió eso porque me lo enseñaron en primaria. Pero alguien que no conoce, es por la luz del sol. Pero se puede dar como una ley o como una teoría. Es una teoría, porque la ley es que a todas partes donde vaya, vea naturaleza está hacia verde, pero hay unas que son salitas, son rojas, dependen de la temporada. Cuando siempre donde vayas ves que las plantas son verdes, es una ley. Pero cuando cambia en alguna época o en un sitio lugar diferente, puede ser una teoría. Entonces el objetivo es coger tu pregunta y en vez de arrancarla con el interrogante de cuál es o por qué es o cuáles son, diga, determinar el efecto del factor comida, factor desayuno sobre. Siempre que hablan de efecto es cómo incide sobre los internet, conexiones inestables. ¿Correcto el objetivo? Determinar, evaluar, establecer. Generalmente, yo veo que allá en el enunciado no quedó, ya quedó narrado, unos desagregados, entonces usted lo está enganchando. Entonces el objetivo va a ser eso. Grupo control, cuénteme, ¿cuál es el grupo control y el grupo experimental? Vámonos para el diseño, donde están las figuritas, grupo control y grupo experimental.
tenemos dos grupos. Tenemos dos grupos. Uno que sí desayuna y otro que no desayuna. ¿Cuál sería el control y cuál sería el experimental? La industria aplica el concepto de grupo control y grupo experimental. ¿Qué diría? Y decir cuál y por qué. Hay que decir y por qué. El control sería el que sí desayuna. Vamos a escribir aquí. Porque se supone que es algo que todos deberían desayunar normal. El desayuno es que el que sí desayuna es cuál dijiste. Control. ¿Qué opinan sus compañeros investigadores? Cuenten, a ver. ¿Están de acuerdo? Yo creo que no. Es lo importante de la investigación que debajan ustedes ahí. ¿Qué dirían? ¿Cómo es tu nombre? No, usted dijo ahorita. Grupo control, grupo experimental. Hace categoría. Creo que te escuché que dijo que el control es los que sí desayunan, porque eso es lo que pasa en condiciones normales, ¿cierto? ¿Les suena a todos o no les suena? Profe, yo nunca desayuno y para mí eso es normal no desayunar. ¿Ves? Me comentó esa dualidad y puede parecer al infierno. No, para mí no. Condiciones normales se desayuna. Ese sería por dónde se vuelve tan intrínseco. No lo voy a generalizar. Se vuelve tan intrínseco que si usted desayuna todos los días y ese día quedó en el grupo que no desayuna, es un estímulo que usted empieza a sentir unas cosas. ¿Ya? Usted le induce un estímulo y empezamos a ver qué le está ocurriendo con ese estímulo. Experimental. Pero si todos los días desayuna y cayó en el grupo que sí desayuna, normalito, no hay estímulo. ¿Ven? Pero si no desayunas y quedaste en el grupo que no desayuna, es normal. Pero si no desayunas y quedaste en el grupo que sí desayuna, ese día empieza a sentir unos estímulos porque rompió con esa rutina. ¿Ven ahí la situación? Entonces, ¿cómo entra uno a controlar esa situación? Necesitamos todos los que desayunen todos los días, ¿cierto? Esa es una clasificación. Necesitamos que un experimento, personas que todos los días desayunen van a participar de este experimento. A veces me dicen, aquí tocaría hacerlo. Entonces, manejémoslo en esa condición. Lo normal es que si desayunamos, llamémoslo control. Es debatible en función del sujeto que controla. Y el no desayuna es el experimental. Yo todos los días desayuno y me vine sin desayuno, estoy sintiendo una, decía mi abuela, una agonía. Venga, mi chinito, tómese una chingüita con queso para que mate esa. Nosotros decimos estilo, el experimental. Ese sería el experimental. Sí, porque no desayunar no genera estímulos. Pero, volviendo al caso, este sería el control, lo normal que tienen que ocurrir para eso. ¿Qué más nos preguntan? Vamos a mandarlo aquí para que no queden cortados. Grupo control, grupo experimental. Errores experimentales. Y acabamos, sí. Oye, vamos bien. Errores. Cuénteme, ¿dónde hay errores? A ver, de su sabiduría y conocimiento, ¿dónde pueden aparecer errores en este experimento? Que alguien que sí desayuna está en el grupo que no desayuna. Es una clasificada. Y que, correcto, ese puede ser uno, ¿sí? Alguien que nos diga que sí desayuna siempre y que nunca desayunó para, entonces quedó incluido ahí sin tener esa razón. Hay un error crítico acá. Bueno, necesitamos para la próxima clase 18 estudiantes que desayunen, 18 que levanten la mano los que quieran venir desayunados. Que se levanten la mano es un error experimental. No puede permitirle usted que el sujeto experimental decida en dónde quiere quedar.
El principio de la autorización de experimentos es todos nosotros debemos tener la misma probabilidad de pertenecer a los tratamientos. O los tratamientos son asignados de manera aleatoria a los sujetos experimentales. Entonces, el profe dijo, necesito 18 que quieran venir desayunados. Yo, profe, ya listo, ya, y me completaron. Eso es un error experimental. La decisión no está perdiendo el control de esa situación. Entonces, una consulta más adelante que van a hacer es consultar sobre los principios del diseño experimento, que será el de aleatorización, el de determinación, el de independencia. Otro error podría ser que los que los que cayeron en el grupo que no desayunan, ¿cómo verificas que no desayunaron? ¿Cuántos pacientes que les toman la muestra están ayunas? Sí. Pegame el viaje para que digo que sí, que digo que sí desayuné, que con algo me toca venir mañana otra vez. Va a generar ahí un positivo. Entonces, ¿cuántos vienen desayunados? Otro error experimental puede ser qué tipo de desayuno se tiene entre los que desayunaron. Puede cambiar, puede incidir. No, me pegué un calentado de arroz que ayer, veo salpicón de todo el almuerzo. Eso genera una acidez. Es un efecto. No, un caldito de papa con tamal y chocolate. Un yogurcito con fruta picada. ¿Ven la diferencia? El tipo de alimento, el tipo de desayuno puede constituir un factor de error. Esos son elementos para ese caso. ¿Cómo nos aseguramos que los que tienen que venir sin desayuno en realidad vinieron sin desayuno? ¿Lo escaneamos? ¿O le miramos? Que los que desayunaron, una forma de verificar es, vengan para asegurarnos de que si desayunaron, es no se laven los dientes y no hay si desayunan. O les pasamos un escáner por acá. ¿Va a hacer un seguimiento? O decir, necesitamos que el profe me invita al desayuno en la próxima clase, todos vengan en ayuda. Y no me alcanzo para la plata, apenas hay para la mitad. Ustedes vamos a ver al azar que van a final, pero estaban encerrados mirando. Listo, en la próxima miramos. Este es el mismo, pero ahora cogemos el grupo de 36, lo dividimos en dos grupos de 18, pero entre los 18 vamos a querer trabajar con 9 damas y 9 caballeros. Sí, vamos a votar al grupo. Los grupos se dividen para participar ahí. Lo revisamos en la próxima clase. En función de eso, empezamos ya a hacer un análisis de diseño. Hay una pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Esa la tuya. Claro, esto también todo lo que yo me está lo viendo. Hasta luego, profe. Muchas gracias por su atención y participación. Una pregunta. Profe. Bueno, yo ya. Profe. Profe. Hasta luego.